amigos, hoy voy a hablar sobre la literatura. Antes que todo, para estudiar la literatura tenemos que estar informados con un esquema de las etapas literarias para situarnos en un lugar y el momento exacto de la historia. Las épocas literarias se dividen en cuatro: antigua, media, medieval, moderna y contemporánea. Yo les voy a hablar sobre la literatura medieval. La literatura medieval se comprende desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo V hasta el siglo XV con el descubrimiento de América. El medioevo, también llamado oscurantismo, fue un periodo largo y complejo, ya que en ese momento las personas la mayoría de las personas eran analfabetas y la distribución de la cultura letrada, o sea, todo lo que tenía que ver con la escritura y leer, había decaído muchísimo en Europa. Se caracteriza por imponer la fe y los valores dogmáticos por encima de cualquier otro punto de vista, así como la exploración de relatos y mitologías locales en clave cristiana. Los bestiarios, las hagiografías, la poesía mística, los himnos y las liturgias fueron los géneros predominantes. Género de literatura medieval. Está la literatura religiosa y la literatura profana. En la literatura religiosa destacan los géneros literarios como son los himnos y poemas religiosos, y las hagiografías como la vida de los santos. En los primeros destacan los poemas de Francisco de Asís e himnos como el Stabat Mater, que es en latín, y traducido sería Estaba la Madre, y Dies Irae, traducido diría Día de Ira. Entre la vida de los santos o hagiografías más leídas a lo largo de la Edad Media, encuentra la leyenda dorada, del italiano Jacopo de Baracé, y traducido en español sería Santiago de Vorágine. Literatura profana, resumiéndolo, sería la literatura del pueblo, que es obviamente desarrollada por el pueblo, y destacan géneros como la lírica, los cantares de gesta, las novelas de caballería y los relatos y cuentos. Características de la literatura medieval. Se caracterizaban mucho los poemas por el anonimato, ya que la mayoría de los poemas carecía de autores. Uno de ellos sería el Cantar de Miocid. La escritura en verso era la más cultivada, era la más usada, ya que a menudo era leída al público o a la audiencia y facilitaba a los trovadores a memorizar las líneas. La lengua inicialmente era en latín, pero a lo largo del tiempo ya se empezó a escribir en francés y en inglés. Una característica curiosa es que las historias estaban basadas en hechos reales, en la tradición popular o en los textos clásicos. Temas tocados en la literatura medieval fueron los libros de caballería, destacados como Don Quijote de la Mancha, el amor cortés, la poesía mística, que es lo que le mencionaba antes, de que se destacaba por imponer fe y los valores dogmáticos, la geografía y los bestiarios. Los bestiarios en la ficción tenían un lugar importante, ya que los animales eran explicados moralmente, ya que así muchos eran emblemas de algunos pecados. Y finalmente les voy a hablar sobre algunas obras anónimas, que son el Cantar de Miocid, que ya les había mencionado, Beowulf, Cantar de Roldán y Cantar de los Nibelungos. Y obras y autores famosas serían El Decameron de Giovanni Boccaccio, La Divina Comedia de Dante Alighieri, Días de Ira de San Francisco de Asís, Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y Cancionero de Petrarca. Gracias.